Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy daremos continuación a la cátedra Derecho Contencioso Administrativo. Mi nombre es Mary Vargas y soy su facilitadora en la presente oportunidad. El día de hoy vamos a analizar o desarrollar la unidad 3, los recursos contenciosos administrativos. Para ello, vamos a hablar sobre las disposiciones generales, capacidad, legitimidad e interés. En el título 4 de la ley se consagran innovaciones trascendentales referidas a los procedimientos de la jurisdicción contencioso administrativo. La explosión de nuevas figuras organizativas previstas en la Constitución del 99, propia de un proceso revolucionario como el que vivimos, obliga a ampliar la capacidad procesal para actuar de las personas naturales y jurídicas a nivel de la jurisdicción contenciosa. En este sentido, no solo se ven como persona natural y jurídica, sino también pública o privada, irregulares, de hecho, asociaciones, consorcios, comités, consejos comunales y locales, agrupaciones, colectivos y cualquier otra entidad, asistidas o representadas por abogado y legitimados por manifestar un interés jurídico actual en el proceso. Ya hablamos entonces de quiénes son los que tienen legitimidad, interés, capacidad procesal y pues tienen que estar asistidos en el proceso por un abogado. Disposiciones comunes. Tenemos, en primer lugar, los trámites procesales. Se ha establecido un procedimiento para las demandas que se tramiten conforme a lo previsto en la ley y la aplicación supletoria de las normas de procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Procedimiento Civil. En los casos en que el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el juez podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia. La caducidad de la acción. La ley contempla los lapsos de la caducidad para los diferentes supuestos que se presenten, conforme a lo previsto en el artículo 32. En los casos en que los actos administrativos sean de efectos particulares, las acciones caducirán en el término de 90 días continuos, contados a partir de su notificación al interesado. Cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo, la caducidad se verifica en el lapso de 90 días continuos contados a partir de la fecha de su interposición. El interesado tendrá siempre la posibilidad de operar por vías de excepción la ilegalidad del acto administrativo, salvo lo dispuesto en disposiciones especiales. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el lapso será de 30 días continuos y en los casos de vías de hecho, la caducidad se verificará a los 90 días continuos, contados a partir de la materialización de aquellos, en el caso de vías de hecho, o desde el momento en que la administración pública incurrió en la extensión. Se mantiene la misma disposición establecida por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al cual la impugnación de actos de efectos generales dictados por un poder público podrá interponerse en cualquier momento. Se deja a salvo la posibilidad de que otras leyes puedan establecer otros lapsos de caducidad específicos. Requisitos y presentación de la demanda. Bueno, en este capítulo se prevén disposiciones comunes a todos los procedimientos establecidos en la ley, referidos a requisitos de la demanda, presentación de la demanda ante otro tribunal, admisión, citación, notificación. Especial mención merece lo relativo a la posibilidad de notificaciones por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en la ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas. Eh, Los requisitos y presentación de la demanda se encuentran en los artículos 33 y 34. La inadmisión y admisión de la demanda. Presentada la demanda, la primera operación que debe realizar el juez es verificar si la misma cumple con los requisitos de admisibilidad de la misma, formulados en sentido negativo como causales de inadmisibilidad establecidos en el artículo 35 de la LOCA.
Si el tribunal constata que el escrito de la demanda cumple con todos los requisitos, de acuerdo con el artículo 36, debe entonces proceder a decidir la admisión de la demanda dentro de 3 días de despacho siguientes al recibido. Estas causales de inadmisibilidad, conforme al artículo 35, son las siguientes. Primero, la caducidad de la acción. En primer lugar, está la caducidad en el artículo 35, numeral primero, la cual se aplica a toda acción de nulidad de actos administrativos. A los casos de demandas por vías de hecho o de recursos de abstención, conforme al artículo 32. En estos casos, en materia de acciones de nulidad contra actos administrativos de efectos particulares, las mismas caducirán conforme a la siguiente regla. Primero, en caso de acciones de nulidad contra actos administrativos de efectos particulares, la misma debe interponerse en el término de 180 días continuos contados a partir de su notificación al interesado, o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de la interposición de la demanda. La regla tradicional en materia contencioso es que a pesar de la caducidad de la acción, la ilegalidad del acto de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales. Cuando el acto administrativo impugnado sea de efectos temporales, el lapso que se tendrá para interponerse la acción de nulidad es de 30 días continuos. Como se dijo, esta condición de admisibilidad de las acciones de nulidad basada en caducidad solo se aplica en la impugnación de actos administrativos de efectos particulares. En cambio, acciones que sean contra actos de efectos generales dictadas por un poder público, como bien ya se los dije, puede interponerse en cualquier momento. Por supuesto, en esta materia lo clave es la distinción entre los actos, si están en un carácter normativo o no. Los actos administrativos de efectos generales son usualmente de carácter normativos, cuyos destinatarios son indeterminados o indeterminables. Es decir, están dirigidos a un grupo de personas que no está estipulado, como por ejemplo las gacetas estas que saca el gobernador por días de júbilo se aplica de repente a un colectivo que no se especifica, como en el caso de un estatuto de personal de un organismo, por ejemplo el INASEP, que dice estatuto del personal de INASEP, entonces solo se va a aplicar a los trabajadores de ese organismo. ¿Sí? Eh, los defectos particulares, por el cambio, no tienen un carácter normativo y los destinatarios o sujetos de derecho son uno de los tipos de personas a los que va dirigido o puede ser una pluralidad de ellos, pero van a ser determinados como se los estaba explicando. Los trabajadores del INASEP. También un acto particular es para Pedro Pérez una remoción de cargo, por ejemplo. Pero nosotros ya estamos diciendo para quién está siendo dirigido el acto administrativo. En cambio, cuando se deja amplio o abierto al público, entonces es un acto de efectos generales. Lo segundo, en los casos de demandas originadas por vías de hecho en funcionarios o de recursos por abstención o negativa de la administración, la demanda respectiva debe interponerse en el lapso de 180 días continuos contados a partir de la materialización de aquellas circunstancias o desde que la administración incurrió en la abstención. Segundo, la inepta acumulación. La acción debe declararse inadmisible en los casos de acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. Esta causal deriva del régimen general establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, que dispone no podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, ni las que por razones de la materia no corresponden al conocimiento del mismo tribunal, ni aquellas cuyos procedimientos sean compatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles que sean resueltas una como subsidiaria de la otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí. De acuerdo a esta norma,
es posible que se acumulen acciones cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción contencioso administrativo, pero siempre que las acciones no se excluyan mutuamente o sus procedimientos sean incompatibles. Por supuesto, esta causa no se aplica en los casos de acciones de nulidad contratos administrativos, a los cuales se acumulen pretensiones de condena conforme a lo establecido en el artículo 21, párrafo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ni pretensiones de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo. En tercer lugar, está el agotamiento de la vía administrativa en las demandas de contenido patrimonial. Específicamente, este tipo de demanda es causal de inadmisibilidad cuando se produce el incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados o municipios. Pues en estos casos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que es la que regula el procedimiento administrativo previo a las demandas patrimoniales, dispone que los funcionarios judiciales, perdón, deben declarar inadmisibles acciones o tercerías que se intenten contra la República sin que se acredite el cumplimiento de formalidades del procedimiento administrativo previo. En efecto, este procedimiento se regula en cuanto a la República en los artículos 54 y siguientes de pues, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los cuales se dispone que quienes pretenden instaurar una demanda de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponde el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso, del cual se debe dar recibido al interesado en documento donde debe constatar tal circunstancia. Este órgano respectivo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la consignación del escrito, debe proceder a formar un expediente del asunto sometido a su consideración, el cual debe contener, según sea el caso, los instrumentos donde conste la obligación, la fecha en que se causó, las certificaciones de la deuda, acta de conciliación suscrita entre el solicitante y el representante del órgano, una opinión jurídica respecto a la procedencia o improcedencia de la pretensión, así como cualquier otro documento que pueda llegar a considerarse indispensable para demostrar no solo la relación que pueda existir entre el interesado y el órgano público, sino la que ha causado el daño o ha generado el interés legítimo sobre el particular. Entonces, al día siguiente, concluida la sustanciación del expediente, el órgano debe remitirlo a la Procuraduría General de la República debidamente foliado en original o copia certificada, va a depender del caso, a objeto de que éste sea en un plazo no mayor a 30 días formulado y remitido al órgano o al ente respectivo su opinión jurídica respecto a la procedencia o no de la reclamación que hace el interesado. Esta opinión tiene carácter vinculante. Sin embargo, esta opinión también no se requiere cuando se trate de una reclamación cuyo monto sea igual o inferior a 500 unidades tributarias y haya sido declarado procedente por una máxima autoridad del órgano respectivo. Una vez recibida la opinión de la Procuraduría, el órgano debe notificar al interesado de la decisión dentro de 5 días hábiles siguientes a la recepción del criterio de la Procuraduría, a los efectos de que el interesado, dentro de los 10 días hábiles siguientes de su notificación, dé su respuesta al órgano acerca de si se acoge o no a la decisión. En caso de que no se quiera acoger, es entonces cuando queda facultado para acudir a una vía contencioso administrativo. Igualmente, el interesado puede acudir a una vía judicial en caso de ausencia de oportuna respuesta por parte de la administración dentro del lapso señalado. En cuanto a las acciones de nulidad de los actos administrativos, la legislación abandonó la exigencia del agotamiento de la vía administrativa para poder impugnarlos. Y en cambio, la Ley Orgánica de la Administración Pública establece como derecho de los administrados en sus relaciones con la administración el ejercer a su elección y sin que fuere obligatorio el agotamiento de la vía administrativa, los recursos administrativos o judiciales que fuesen procedentes para la defensa de sus derechos o intereses frente a actuaciones de la administración pública.
En cuarto lugar, tenemos la ausencia de consignación de documentos indispensables. Las demandas deben declararse inadmisibles cuando sus escritos de la demanda o líbelos no se consignasen los instrumentos en los cuales deriva el derecho reclamado y sean indispensables para verificar su admisibilidad. Existencia de cosa juzgada. Las demandas deben declararse inadmisibles cuando exista cosa juzgada. En sexto lugar está la existencia de conceptos irrespetuosos. Séptimo lugar y último es la contrariedad al orden público. Bueno, las demandas pues se declaran admisibles cuando sean contrarias al orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresamente establecida por la ley. La decisión judicial sobre la admisibilidad y la apelación, si bien el tribunal constata que el escrito de la demanda no se encuentra en curso de la inadmisibilidad antes indicada, es decir, todo lo del artículo 35, y cumple con los requisitos enumerados en el artículo 33, el juez debe proceder a admitir la demanda dentro de los 3 días de despacho siguiente a su recibido. Cuando no cumple con los mencionados requisitos, o en los casos en los cuales el escrito de la demanda este, resulte ambiguo o simplemente es muy confuso como se redactó, el juez declarará la demanda inadmisible. Debe conceder al demandante un lapso de 3 días para correcciones, indicándole los errores u omisiones que haya constatado, y si los errores son subsanados, el tribunal debe volver a decidir sobre su admisibilidad dentro de los 3 días de despacho siguientes. Esta decisión que admita la demanda va a ser apelable en un solo efecto. Si los errores no son subsanados, la decisión será inadmisible de la demanda y en estos casos la decisión judicial es apelable libremente dentro de los 3 días de despacho siguientes ante el tribunal de alzada, es decir, el superior, el cual debe decidir dentro de los 10 días de despacho siguiente la recepción del expediente con los elementos cursantes en el auto. La citación y notificación de la demanda están estipulados en los artículos 37 y 38. Habla de la notificación personal. La jurisprudencia nos dice que se hacen 3 intentos de notificar personalmente a las personas. Posteriormente pasa a la publicación en prensa en un diario de mayor circulación a nivel regional. Eh, la ley del Tribunal Supremo de Justicia, en su última reforma, señala que en el caso de que en el expediente administrativo exista correos electrónicos, números telefónicos, da o apertura la posibilidad de notificaciones y citaciones telemáticas. El auto de mejor proveer es una actuación que realiza la administración pública en el caso de que haya detectado un tipo de situación que no se haya enclarecido durante el proceso y el juez, en vista de sus poderes o facultades, busca la verdad material de la situación y ordena de repente otro tipo de prueba para enclarecer la situación. La resolución de incidencias, igual modo. Eso se solicita y el juez pues va aclarando toda la situación. La aprehensión, bueno muchachos, la aprehensión en el derecho administrativo es la extinción de un procedimiento por inactividad, mientras que el desistimiento es la renuncia a un procedimiento en cualquier etapa, para que lo tengan presentes. Causales de inhibición y recusación. Respecto a estas causales, las mismas se redujeron a 6 supuestos considerados de mayor relevancia a los fines de salvaguardar la transparencia dentro del proceso. Cabe destacar la previsión de una multa equivalente a 50 unidades tributarias para el caso en que sea declarada inadmisible la recusación. El mismo monto se pagará cuando la parte o su representante desista de la recusación o ésta sea declarada sin lugar, por temerario. En este último caso, la decisión será motivada y la ley prevé que la parte o el abogado representante que no acredite en el expediente el pago de la multa va a quedar impedido de actuar en la causa. Lo que nos lleva a los procedimientos en primera instancia.
Se compone de un procedimiento para conocer las demandas de contenido patrimonial, un procedimiento breve que regula las demandas que no contengan contenido patrimonial relacionadas con reclamos por omisión, demora o deficiencia de prestación de servicios públicos, vías de hecho y extensión de las autoridades que deben responder de forma oportuna y adecuada a las solicitudes y finalmente un tercer procedimiento común para demandas de nulidad, interpretación y controversias administrativas. Ustedes pueden ver aquí un flujograma que yo realicé sobre el procedimiento que se sigue en las demandas de contenido patrimonial. El primer procedimiento que contempla la ley son las demandas de contenido patrimonial regidas para los sujetos enunciados en el artículo 7 de la ley. Se contempla que interpuesta la demanda, va a pasar por el proceso de admisión que estuvimos hablando anteriormente. En caso de inadmisión, ahí existe la apelación. Admitido, se cita y se notifica a la contraparte y se contempla la primera audiencia preliminar oral en la que el juez podrá resolver los defectos de procedimiento, de oficio o a petición de parte, lo cual se hará constar en el acta que se levanta para tales efectos. Se trata entonces aquí como un despacho subsanador para depurar o filtrar aspectos del proceso que sin llegar a constituir nulidades, cuyo tratamiento solo corresponde al fondo del asunto, puedan corregirse sin afectar la legalidad y la transparencia del proceso. Posteriormente a esta audiencia preliminar, comparece el demandado. ¿Sí? El demandado comparece. No, aquí esto está mal. Debería decir demandante. El demandante comparece y si no asiste, se le toma como desistida la causa. Si comparece, tiene que realizar una contestación. En la contestación va a señalar los medios probatorios que va a utilizar para su caso. En el caso de que estos medios probatorios no sean documentales, es decir, sean otro tipo de medios probatorios como pruebas libres, testimoniales, se abre una fase de evacuación de pruebas. Si solo son documentales, esta fase de evacuación se omite y se va directo a la audiencia conclusiva, en la que las partes van a exponer oralmente sus conclusiones, las cuales podrán consignar por escrito. El juez deberá dictar su pronunciamiento a través de la sentencia en los 30 días continuos después de la audiencia preliminar, el lapso que podrá diferirse, perdón, de la audiencia conclusiva, el lapso que podrá diferirse por 30 días continuos siempre y cuando pues lo justifique. Si la sentencia es publicada fuera de los 30 días que tiene para sentenciar, debe notificar a las partes para que se den por enterados de la decisión final. Si no los notifica, no empieza a correr el laxo para recurrir en segunda instancia. Esa segunda instancia vendría a ser de este lado o esta parte del proceso. ¿Por qué? El juez sentencia y ¿qué es lo que puede hacer el recurrente? Apelar en caso de que la decisión sea contraria a lo que él esperaba. Apela y en su escrito de apelación promueve pruebas. Como estamos ante un juez de alzada, el juez debe decidir si admite o inadmite. No lo admitió, entonces se apela a la inadmisión. Lo admitió. Bueno, el expediente de primera instancia perdón, el tribunal de primera instancia remite el expediente al tribunal de segunda instancia y el demandante tiene que formular una fundamentación de por qué está apelando. Si no comparece para dar esta fundamentación, se entiende que desistió el caso. Si se presenta y presenta, valga la redundancia, su fundamentación, entonces
procede el demandado a contestar. Contestada la demanda, el tribunal de alzada va a decidir. ¿Con base a qué? Bueno, al expediente remitido, la apelación y la promoción de pruebas del demandante, la contestación del demandado y los fundamentos que vienen a ser un complemento de esta apelación. Él sentencia y solo queda ejecutar la decisión. El segundo procedimiento es el procedimiento breve, especialmente concebido para demandas que no tengan un contenido patrimonial o indemnizatorio, referido a los reclamos por la... Ah, ya se me olvidó decirles. Todo esto sucede después del procedimiento previo para las demandas contra la República que ya les expliqué. Una vez cumplido o concluido el procedimiento previo, es que pueden demandar en la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, ahora sí, el procedimiento breve. Este es referido para reclamos por omisión, demora o deficiencia, prestación de servicios públicos, vías de hecho y abstención o carencia. Cabe destacar que este procedimiento breve presenta innovaciones referidas a la notificación que debe hacerse no solo a las partes, sino también a altas autoridades implicadas en la defensa de la legalidad y por lo tanto en la defensa de los derechos humanos de las partes o quienes la representan. Así que se añade a la notificación tradicional de la Procuraduría y al Ministerio Público otras notificaciones como la Defensoría del Pueblo, el INDEPAVIS, el Consejo Comunal, así como cualquier otra persona o poder público que pueda haberse relacionado con el caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se interpone la demanda o se ingresa al libelo. Igualmente, el tribunal pasa por una fase de admisión, no admitió, se apela, admitió. ¿Qué pasa aquí? A diferencia de los otros, la demanda puede ir incluida con la petición de medidas cautelares. Entonces, admite y puede ejecutar las medidas cautelares, se cita y se notifica a la contraparte contesta y entran a una fase de informes. Cada uno presenta sus informes. Si no presenta la administración sus informes, son multados entre 50 y 100 unidades tributarias. ¿Por qué? Perdón, en la contestación entran a una fase de informes donde la administración le pide el tribunal le pide a la administración pública, en el órgano que está siendo demandado, un informe sobre por qué causó la demora, omisión, deficiencia del servicio público, la abstención, la negativa o, bueno, la carencia. Si no presenta el informe, es multado el funcionario público por 50 a 100 unidades tributarias y una vez es multado y se va a fase de audiencia oral. Ahora, si él presenta su informe, va directo a la audiencia oral. ¿Qué sucede en la audiencia oral? Comparece el demandante, aquí dice demandado, pero en realidad es el demandante. Si no comparece a la audiencia oral, se entiende que desistió el proceso. Si comparece, presentan sus conclusiones el demandante, el demandado y el juez sentencia. Y volvemos otra vez a la segunda instancia, que viene a ser el juez sentenció. Si usted está de acuerdo con la decisión, se ejecuta. Si no está de acuerdo, apela. En el escrito de apelación va con la promoción de pruebas. El juez de alzada o de segunda instancia admite o inadmite la apelación. Si no lo admite, este puede ser apelado. Si lo admite, el juez de primera instancia remite el expediente. Igual modo, el demandante debe presentar una fundamentación o justificación de la apelación. Si no la presenta, se entiende que desistió el proceso. Si la presenta, el demandado contesta y el juez sentencia y se ejecuta la decisión. Viene el último procedimiento, que es el procedimiento común.
Este procedimiento viene a regular la tramitación de las demandas que se ejercen para declarar la nulidad de actos, defectos particulares y generales, interpretación de leyes y controversias administrativas en general. De igual modo, se presenta la demanda o el libelo, el tribunal admite o inadmite o en caso de que haya algo que subsanar, ejerce el despacho subsanador, admite o inadmite. No admitió, se apela. Admitió, aquí también puede aplicarse medidas cautelares desde un inicio, notifica a la contraparte debe remitir el expediente administrativo del caso concreto. Si no lo remite, hay una multa. Lo remitió. Se hace la publicación por carteles. Sobre todo es para los casos de nulidad de actos de efectos generales, más no para los casos de efectos particulares, a menos que por razones justificadas el tribunal razone la necesidad de un cartel. Eh, Posteriormente a la publicación del cartel, se ocasiona la audiencia oral, debe comparecer el demandante. El demandante debe comparecer porque si no se entiende desistido el proceso. Comparecen, se abre la promoción de pruebas, el juez admite las pruebas y de necesitar evacuación, se evacúan. Pero si son pruebas documentales, no se abre este lapso de evacuación, sino van directamente a los informes. Ahí, pues bueno, cada parte va a alegar oralmente pues su posición y el juez va a dictar decisión a los 30 días después de los informes. De igual modo, como en los otros tres casos, no estoy de acuerdo con la decisión, apelo y mi escrito lleva la promoción de pruebas, el juez admite o inadmite mi apelación, no lo admitió, yo vuelvo a apelar. Lo admitió el tribunal de primera instancia, remite el expediente, doy mi fundamentación de la apelación, no asistí el día de que tenía que fundamentar, el tribunal simplemente declara desistido el proceso, asistí y fundamenté, la contraparte debe presentarse y contestar esta apelación, el juez sentencia y se ejecuta la decisión. Los procedimientos de segunda instancia. Bueno, ya lo vimos en el otro flujograma, pero aquí está está detallado simplemente este proceso. En el otro ya estaba completo toda la situación. El procedimiento de segunda instancia no presenta alguna innovación que amerite destacarse, sino en lo relativo al lapso para decidir establecido en 30 días de despacho siguiente al vencimiento de la contestación de la apelación, que se prorroga por 30 días de despachos más, siempre que sea justificado. ¿Qué sucede entonces con la apelación? Como yo ya les venía explicando, existe una sentencia de un tribunal de primera instancia. No estoy de acuerdo con la decisión, apelo y en mi escrito de apelación tiene la promoción de pruebas. El juez de alzado de segunda instancia no admitió mi escrito, esto yo lo puedo volver a apelar. Si lo admite, el tribunal de primera instancia remite el expediente, yo me presento y hago mi fundamentación. Si no me presento, se desiste, la contraparte se presenta y contesta la demanda o la apelación y el juez sentencia y se ejecuta la decisión. Lo que nos lleva a la unidad 4, las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia. Medidas cautelares. Bueno, el procedimiento de las medidas cautelares, la ley acoge las disposiciones más útiles de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia de la Sala desde el 2001. Se incluye la regulación de solicitudes de amparo constitucional cautelar, salvo lo previsto en el procedimiento breve. En cualquier estado y grado del procedimiento, el tribunal puede acordar medidas cautelares cuando existan presunción grave del derecho que se reclama, a fin de evitar que se haga ilusoria la ejecución del fallo. Si lo solicitado es un amparo, solo se exigirá la referida presunción. En los casos del contenido, el contenido patrimonial o las causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir o solicitar una garantía suficiente en los términos de
el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. Se pone en relieve la ley la unificación de la tramitación de cualquier tipo de medida cautelar, estableciéndose un trámite expedito y uniforme, así que como debe exigir la necesidad perdón, debe exigir necesariamente de forma prioritaria resolver este tipo de solicitudes. ¿Y cómo se hace o qué es lo que debe suceder en un procedimiento de medidas cautelares? Primero se hace la solicitud de la medida cautelar. Esta solicitud es inscrita en un cuaderno separado. En el caso de que la contraparte no tenga oposición, pasamos a una promoción de pruebas. Pero si existe una oposición, entonces se debe fundamentar por qué es necesaria este tipo de medidas cautelares. Pasamos a la promoción de las pruebas, se evacúan las pruebas y el juez sentencia la ejecución de esta medida cautelar. En caso de que esté en desacuerdo o declare sin lugar la solicitud de la medida cautelar, pues se apela. Ahora la ejecución de la sentencia. Los artículos 107 al 111 establecen lo relativo a la ejecución de la sentencia, la cual corresponderá al tribunal que haya conocido la causa en primera instancia. Con relación a la ejecución voluntaria de sentencias contra la República o los estados, se establece que el procedimiento aplicable será el establecido por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Del mismo modo, con relación a los municipios, se aplicará el procedimiento establecido en la ley especial que rige el Poder Público Municipal. En cuanto a la ejecución de sentencias contra particulares, se aplicará el Código de Procedimiento Civil. Los recursos contenciosos administrativos especiales. Tenemos el recurso contencioso inquilinario, es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad de la declaratoria de nulidad o no de un acto regulatorio de alquileres, del cual se recurre por vía judicial, quedando a salvo que de conformidad al artículo 259 de la Constitución, el juez contencioso determine los efectos en el tiempo de su decisión, proceda a la condenatoria de sumas de dinero a la administración y a la reparación de daños y perjuicios, como también a disponer lo necesario para el restablecimiento de situaciones jurídicas infringidas en un sentido restrictivo de revertir daños que la ejecución del acto administrativo impongan al particular. Su régimen se encuentra previsto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. El recurso contencioso tributario es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad en forma definitiva e irrevocable los conflictos intersubjetivos que ocasionan los actos, hechos u omisiones de la administración tributaria y su régimen se encuentra previsto en el Código Orgánico Procesal, el Código Orgánico Tributario. Este caso particular del contencioso tributario es una jurisdicción especial del contencioso administrativo, como lo hablamos en la clase anterior, que tiene su propio tribunal separado de los tribunales contenciosos administrativos. El recurso contencioso de la expropiación es la jurisdicción contenciosa cuyo régimen se encuentra regulado por la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social y el Código de Procedimiento Civil. Y el recurso contencioso electoral, pues es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad en materia de sufragio y participación política. Su regulación se encuentra en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley Orgánica de Reforma de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Con esto finalizamos la unidad 3 y 4 y nos veremos en una próxima clase. Cualquier duda o pregunta relacionada con el tema, por favor pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería y espero que tengan un buen día.